Definitivamente lo que estamos observando es dos cosas importantes. La primera de ellas es que estamos observando una amplia extensión de la estrategia de vacunación y eso se traduce en 6.892.000 vacunas o dosis aplicadas en el territorio. Eso es un punto fundamental para ver cómo el país sigue avanzando. Por supuesto, esto se divide en 3.818.524 las dosis aplicadas como primeras dosis y ya superamos pues arriba de los 3 millones las segundas dosis aplicadas, con lo cual nos posicionamos en un 58%, más del 58% de la población totalmente inmunizada y cerca de aproximadamente un 73% de la población total inmunizada con una dosis. Eso es un dato muy importante que nos dice a los salvadoreños que vamos bastante favorables en el crecimiento de esta estrategia. Sin embargo, debemos de seguir cumpliendo todas las medidas de protección y todo lo que ya conocemos. El otro dato importante es que estamos con 99.700, un poco más de 99.701 casos confirmados de COVID-19. Esto es importante el tenerlo en cuenta porque estamos hablando que, si bien es cierto, son bastantes contagios, es una cantidad mucho menor que la que se representa en otros países y esto nos dice a nosotros el manejo que se ha tenido al respecto de la pandemia y que ha sido bastante favorable en el territorio. Desgraciadamente ya llegamos a los 3.032 fallecidos por COVID-19 y es algo que sigue sucediendo. Es una enfermedad difícil, es una enfermedad agresiva, es una enfermedad que compromete a aquellas personas vulnerables y que también de alguna manera, si usted no tiene la manera de defenderse o si su cuerpo no tiene la manera de defenderse a través de las barreras o de la inmunidad que se genera con la vacuna, pues es mucho más difícil poder salir adelante. Seguimos avanzando en las estrategias de tamizaje, eso es importante. Estamos superando 1.250.000 PCR realizadas. Día a día se están llevando a las diferentes zonas del territorio. Ya van a estar en Santa Tecla y es importante el tener en cuenta de que definitivamente el poder identificar oportunamente un caso de COVID ante la sospecha de la población nos hace la necesidad de ir, tomarnos un PCR y dependiendo del resultado tomar medidas correspondientes. Hay otras situaciones en las cuales también los PCR nos permiten identificar qué es lo que está sucediendo en diferentes regiones del territorio y tomar medidas en esas zonas. Ahora bien, creo que la combinación de la estrategia de vacunación, la combinación de todas las medidas previa a la pandemia, nos ha hecho que el país tenga una situación diferente y eso es casos bajos, letalidades bajas y una amplia estrategia de vacunación que está ya alcanzando casi el 60% de la población total inmunizada ante el COVID-19. Definitivamente tenemos que tener la evidencia o las recomendaciones que otros países que han sido líderes en vacunación y en el manejo de la pandemia nos han dado, y es precisamente, hablamos de países como Israel que está superando ya el 80-90% de su población inmunizada, pero que también nos sigue comentando cuál es la evolución de la pandemia en Israel y nos dice, bueno, es que todavía existen casos que están observándose porque existen adaptaciones del virus, existe una infinidad de afectaciones que todavía el COVID-19 sigue generando y eso nos sirve a nosotros de herramientas para poder decirle a la población, ok, esta es la estrategia más importante, la vacunación, pero todavía la pandemia sigue generando efectos negativos, por lo cual usted debe cumplir las medidas y sobre todo debe preocuparse por no arriesgarse o debe preocuparse por salvaguardar su vida. Entonces, se está haciendo lo humanamente posible desde el Ministerio de Salud. Hemos observado también, y quiero hacer mucho énfasis, cómo se tuvo un crecimiento sostenido. Hemos alcanzado de alguna manera una relativa estabilidad, pero digo relativo porque en las últimas fechas observamos nuevamente 321 casos confirmados por día. Eso nos dice a nosotros, bueno, esta tendencia de crecimiento puede tener definitivamente algo en común y ese algo en común va a ser un incremento de la cantidad de complicaciones o de letalidades. Por eso... El dato, tal vez lo tienen, de toda la pandemia, el dato más alto de casos confirmados, ¿cuánto es? 445 casos aproximadamente. Ese dato 445, ¿que eso fue en qué mes? Eso fue, 449 fue el 9 de agosto del 2020. Ok, ese fue, digamos, el tope de casos. El tope de casos. ¿Y en este momento cuántos casos tenemos? Estamos con 321, el último de los reportes. Eso fue precisamente para el 11 de septiembre, 321. Ok,
Ok, ¿y veníamos antes de estos 321? Veníamos con una tendencia que se manejaba entre los 150 y 170 casos. ¿Qué ocurrió ahí, ministro? Observamos también algo que la literatura internacional ha estado estudiando y de alguna manera pues ha sido la causante a nivel internacional de nuevas cifras récord en contagio y de nuevas cifras récord en letalidades, y eso ha sido la aparición de las adaptaciones del virus. ¿Qué adaptaciones del virus? Las diferentes variantes de interés y de preocupación, pero principalmente las de preocupación, como la variante Delta, como la variante Alfa, como la variante Gamma, que están en el territorio confirmadas y que evidentemente esto tendría una relación importante en ese crecimiento sostenido que se observó. Ahora, ¿cuál es la ventaja de El Salvador y a otros países? Sí. Definitivamente ha sido el proceso de vacunación y el proceso de inmunidad que existe. ¿Qué dicen, por ejemplo, entidades como la OPS o la Organización Mundial de la Salud? ¿Sigue siendo ejemplar el proceso de vacunación de El Salvador? Sigue siendo ejemplar y por mucho. Al comparar estrategias de vacunación de otros países, definitivamente la organización, la logística, la velocidad, la planificación, la antelación, el crecimiento que ha tenido en el territorio es sin duda alguna pues totalmente diferente a las que se observan en otros países, y ha sido muy bien vista por entes como la Organización Mundial, como la Organización Panamericana y diferentes entes que nos piden incluso a El Salvador que les demos recomendaciones para poder aplicar esos protocolos y de esta manera pues poder tener resultados favorables. Esto se debe a un trabajo en equipo, esto se debe a una coordinación de varios sectores que han permitido que esta estrategia sea tan rápida y que esta estrategia sea tan ordenada. Y la población lo puede ver porque ya estamos arriba de los 12 años, ¿verdad? Y la población ha asistido a los diferentes puntos de vacunación, y estos puntos de vacunación están cumpliendo con todas las recomendaciones internacionales, rapidez, orden y sobre todo seguridad, de tal manera que esta estrategia médica debe de cumplir ese objetivo, salvaguardar la vida de la población y tener la mayor logística y la mayor coordinación para que todo salga al 100%, todo salga de manera exitosa y que de esta manera tengamos esa barrera de inmunidad que todos los países están buscando. Usted siempre lo ha sostenido, que ha sido, entre otras cosas, a la decisión puntual del presidente de la República de apoyar las políticas públicas en torno a todo el tema de salud. Yo quiero hacer énfasis en esto porque el plan de vacunación en este caso, ¿verdad?, sea un éxito y siga siendo reconocido a nivel mundial, está a la base, ministro, de una decisión política, porque pudo no haber ocurrido y estuviéramos los problemas de otros países. ¿Qué otros problemas, de acuerdo a su información, usted tiene que han sufrido otros países? ¿Dónde han fallado, por ejemplo? Sí. Guatemala, entiendo, sigue siendo, tristemente para los compatriotas guatemaltecos, un momento difícil en todos los sentidos. Yo creo que hemos abordado un punto importante, y es el hecho de que siempre ha habido un apoyo de parte de la presidencia y de parte del presidente Nayib Bukele, en el cual nos dio a nosotros lo necesario, y no solo nos dio lo necesario en herramientas, sino que lo más importante, le dio la prioridad a la salud y le dio la prioridad que se merecía en el momento indicado. Y voy a explicar por qué. Sí. Porque no es lo mismo tomar una decisión de tal magnitud como la que se tomó en El Salvador previo a la llegada del virus, previo al desarrollo de esta pandemia, que tomarla evidentemente cuando ya los casos estaban en el territorio y los casos estaban diseminados. Entonces, ¿qué podemos observar los salvadoreños ahí? Primero, que se le dio la importancia a la salud en el momento indicado, porque un país no puede tomar medidas o un país no tiene los mismos resultados cuando ya la pandemia está instaurada en su territorio o cuando ya la pandemia está generando casos. Entonces, el hecho de haber decidido previo a que tuviéramos en el territorio el primer caso, incluso varias gente dijo que era un show, varias gente dijo que era absurdo el estar utilizando mascarilla en el aeropuerto, varias gente... En la primera cadena, recuerdo yo, y luego usted lo continuó, el presidente invitó a usar mascarilla. Es correcto. Que fue que se agotaron, ¿verdad? Es correcto. Pero la gente se burló, ¿verdad? Y era parte inicial de uno de los pilares en el manejo de la pandemia, que es la promoción de la salud. Y recuerdo aquella acción del presidente de no permitir el aterrizaje de un avión mexicano porque no traía mascarilla, ¿verdad? Y todo el mundo, si me permite decir la palabra, en salvadoreña, se alebrestó, pero eran esas cosas las que usted está explicando que ayudaron muchísimo a esta fecha. Esas cosas que en el momento fueron muy criticadas y que en el momento decían que por qué era necesario. Yo creo que ahorita todo salvadoreño analiza y si se vuelve
a recordar en ese momento que se criticó el uso de la mascarilla en el aeropuerto. Ahora todos usamos mascarilla en la mayor parte del tiempo y es importante el cómo se ha crecido en esa parte. Entonces, creo que es muy importante que las decisiones que se tomaron, a pesar de que, como siempre, existían grupos de desinformación y atacaban de alguna manera las decisiones que se estaban tomando, tuvieron el momento oportuno de decidirse, el momento oportuno de aplicarse, y eso fue una gran parte de la facilidad que hoy El Salvador está teniendo en el manejo de la pandemia. Otro de los puntos importantes es que, tomada la decisión de hacer lo humanamente posible para salvar la vida de la población salvadoreña, que fue la decisión prioritaria del presidente Nayib Bukele, nos continuó dando apoyo. No solo fue el inicio y ya no más, nos continuó dando el apoyo necesario, y eso es el desarrollo del sistema de salud, que, vale aclarar, estaba olvidado. Y estaba olvidado por múltiples razones, por deficiencias que se acumularon por años. Esto no tiene que ver con una persona, esto tiene que ver con una decisión de todo un país, ¿verdad? Y que sus comandantes o sus dirigentes o sus funcionarios en su momento dejaron totalmente abandonados, y creo que en este momento que más lo necesitamos se observó las mayores deficiencias que el sistema había acumulado. Ahora bien, el desarrollo que se ha tenido en el sistema de salud, el desarrollo que nos ha permitido tener herramientas y poder salvaguardar la vida de la población, va a ser trascendental en el tiempo, porque no solo va a servir para la pandemia de COVID-19, sino que está dando ya resultados muy oportunos para otras enfermedades de salud pública. A ver, ministro, el tema es que uno ve en las redes sociales, usted ya lo explicó muy bien para nuestros televidentes, por lo cual se lo agradezco muchísimo, uno ve en las redes sociales que dicen que los casos se han disparado, que está complicado, pero por eso le preguntaba cuál fue el día más alto, ¿no? Y en agosto del 2020, y hoy tenemos al 11, me decía, 300, ¿cuánto? 329. Ok. Yo quisiera mostrarle, a ver si producción nos ayuda con el apoyo número 10, producción, sin audio, para que lo comente el ministro y este servidor. A ver, cuando usted quiera, producción, estas imágenes que van a aparecer aquí, que es el número 10, producción, digamos que circulan en redes, ¿verdad? Y la gente, digamos, está mostrando ahí la cantidad de ambulancias que están llegando al hospital El Salvador. Entonces, si la persona que lo sube malintencionado está diciendo, mire, se está colapsando el hospital porque son las ambulancias. ¿Qué es lo que muestra esto, ministro? Porque son distintas ambulancias llegando al hospital El Salvador. Sí, ese es el proceso de referencia que llega al Hospital El Salvador. Sabemos que el Hospital El Salvador es una estrategia de país que está dando atención a los pacientes de COVID, y es importante el ver la articulación. Ustedes pueden observar ambulancias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ambulancias de Fosalud, ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, ambulancias del Ministerio de Salud, y evidentemente lo que estamos observando es un trabajo articulado y referencia al Centro Nacional de Atenciones ante el COVID-19. Que sí ha habido un incremento de los casos o de los ingresos en el Hospital El Salvador, evidentemente sí ha existido. En ningún momento esto se ha tratado de ocultar, lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, y aquí viene una parte importante que tenemos que hacer énfasis. La evidencia nos ha dicho de que la vacuna le previene a usted de tener complicaciones ante el COVID-19. Pero también la evidencia nos ha dicho de que no quiere decir que si usted está vacunado ya no le puede dar COVID, o incluso aún que ya no pueda requerir algún tipo de tratamiento. Ahora, ¿qué se está observando a nivel internacional? Que la capacidad de complicarse pues es mucho menor y casi mínima si usted consulta oportunamente, si usted tiene esa barrera de inmunidad, si usted tiene esas defensas en el cuerpo. No es lo mismo que usted tenga riesgos o factores de ser un candidato vulnerable y que usted llegue sin defensas a un hospital, que definitivamente la evolución del COVID genera estragos, a que usted tenga nuevamente un proceso o una infección por COVID, pero que su cuerpo tenga defensas para poder luchar contra el COVID. Esa es la diferencia. Desgraciadamente, e insisto, no es una enfermedad leve, no es una enfermedad que no va a pasar nada, es una enfermedad que tiene un potencial de complicaciones y de letalidad bastante alto.
y que precisamente por esa razón ha puesto a los mejores sistemas de salud a nivel mundial en una situación bien difícil, como ustedes lo pueden observar en países como Estados Unidos. Sí. Entonces, evidentemente ha habido un incremento de casos. Este crecimiento de casos corresponde principalmente a algo que la evidencia científica ha identificado, y eso es las variantes de preocupación, que incluso con la variante Delta tiene 67% más de transmisión en la enfermedad. 67%. La variante alfa y la variante gamma también tienen porcentajes del 50% más. Eso quiere decir que si antes una persona, y cuando hablábamos inicialmente, tenía COVID, podía contagiar de 3 a 5 personas. Eso era lo usual. Ahora estamos hablando de que supera esa cantidad. Una persona con 67% más, tomando en cuenta el base, que eran 3 personas, estamos hablando que una persona puede estar contagiando cerca de 10 personas. O sea, esa facilidad de transmisión que generan las variantes y que son por ende de preocupación, nos dicen a nosotros hay que cuidarnos, nos dicen a nosotros hay que hacer uso de la estrategia más importante, que es la vacunación. Hay países que están luchando, y ojo con esto, están luchando con estas variantes de preocupación que son 67 veces más fáciles de transmitir y no tienen vacunas y no tienen 60% de la población inmunizada. En esos países vamos a observar grandes efectos o estragos ante el COVID-19. Un poco por los números, El Salvador ha recibido lotes que suman casi 12 millones de vacunas, ¿no? Estamos ya por alcanzar 12 millones de vacunas en el territorio. De acuerdo a lo que nos decía, 6 millones. Por ahí. Es correcto, estamos ya casi alcanzando los 7 millones de dosis suministradas, esto es importantísimo. Y se cuenta con cerca de 12 millones, eso es una alegría como país porque nadie se imaginaría eso. Yo como ciudadano lo veo como, no sé si puede ser un contrasentido, porque me alegra que estemos con esa disposición, pero este alegramiento no tampoco significa bajar la defensa, la guardia, la disciplina de uno, ¿verdad? Es correcto, qué bonito tener las vacunas, pero lo mejor sería tener la vacuna y que la población se la aplique. Eso sería sin duda alguna el mayor de los... La última vez que vino, que los grupos vulnerables eran los que menos estaban aprovechando la vacuna, ¿ha mejorado eso? Es decir, la gente todavía le aparece en sus estadísticas gente de 50 y tantos años que ya debería estar vacunado porque ya pasó, ¿sigue yendo la gente a vacunar? Todavía aparecen, ha disminuido, pero todavía aparecen. Desgraciadamente, tuvimos que hacer uso de la vacuna ante los efectos que estaba sucediendo. ¿Qué quiero decir? La gente ha buscado la vacuna porque ha visto que alguna persona cercana está enferma. Pero ¿por qué llegar hasta este momento para poder hacer uso de la vacuna cuando siempre estuvo a disposición y de alguna manera se hubiera podido evitar estos efectos negativos? Ha mejorado, pero todavía hay un grupo de población vulnerable que está acudiendo a los hospitales con una situación muy grave del COVID y que no se ha aplicado la vacuna. Y de la letalidad. ¿Cuál es el día más alto que hemos aplicado? Como una vez llegamos hasta 100,000, ¿no? Sí, nos mantenemos en un promedio entre 60, entre 70 y 100,000 vacunas, ¿verdad? Esto depende de varios factores. No solo de la capacidad de aplicación, sino que también de la solicitud de la población en agendar su cita. Claro que la capacidad de aplicación está siempre ahí intacta, funcionando, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Voy a hacer una pausa, si me lo permite, sigue siendo fundamental. Sí, definitivamente decirle a la población la prevención es fundamental. Yo creo que debemos comprender que es clave el que, a pesar de que estemos haciendo todo lo humanamente posible como Ministerio de Salud, como país, a través de todo el liderazgo y la visión del presidente, es fundamental que la población nos ayude. ¿Y cuál es esa ayuda que puede brindar la población? 2. Número 1, agende su cita, vacúnese y de esta manera esté con esas herramientas o con esas defensas en su cuerpo para poder luchar contra el COVID-19. Y 2, siga promoviendo o siga cumpliendo todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Yo creo que lo más importante es que cada uno de los salvadoreños le demos o estemos preparados ante una posibilidad de contagio. ¿Y cómo lo hacemos? Practicando los protocolos de bioseguridad y estando vacunados. Así que incentivar a la población de que se cuide, incentivar a la población de que evite estar o arriesgar su vida ante un contagio del COVID-19 y por supuesto que agende su cita. Más aún aquellos que de alguna manera no le han prestado la importancia o incluso que han caído en la desinformación que otros sectores han promovido
ante la estrategia de vacunación, que me parece algo imperdonable. Ok, muy bien, ministro. Hay dos, como el tema de salud es tan amplísimo, tiene que estar eso, pero cubrir todas las áreas de salud. A ver, el tema de la política Crecer Juntos y el tema de la ley recién aprobada, Nacer con Cariño, cuando uno ve que eso, creo que lo vi en el seno de la Asamblea Legislativa cuando se aprobó, lo vi muy emocionado, igual que el resto de funcionarios, que evidentemente esta iniciativa de la primera dama. Explicarle a nuestra audiencia, si están juntas las dos, de qué se trata, porque yo lo que recuerdo cuando estaba en los debates de Nacer con Cariño, a mí la imagen que se me quedó desde mi visión de hombre, pues, que escuché que esto de Nacer con Cariño va a permitir, por ejemplo, que no se pudo nunca, que un padre pueda estar al momento del parto, pues, de su niño, por ejemplo, si así lo desea, ¿no? Y yo me imagino que viene una serie de readecuación a ciertos hospitales, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser este plan para los salvadoreños que están pendientes de esta política. Sí, son dos cosas. Bueno, la primera es la política de crecer juntos, que está enfocada al desarrollo infantil temprano. Okay. Y la segunda es la ley Nacer con Cariño, que está implícita dentro de la política. Primero, quiero hacer una mención importante, y es el hecho de que por primera vez el país cuenta con una estrategia, una política de este nivel, en el cual se va a atender principalmente, o se va a garantizar ese acceso equitativo en oportunidades, y ese acceso equitativo en oportunidades parte del acceso equitativo a la salud. Sí. Ese hecho de que ahora los niños puedan tener desde previo al nacimiento esa oportunidad o esa equidad en el acceso, previo al nacimiento, ese acceso al equitativo a la salud, es un avance en el sistema de salud que nunca antes se había tenido, y parte de la evidencia científica internacional más reciente, y al cual la primera dama, Gabriela de Bukele, tiene amplio conocimiento y es experta en el área, y que ahora nos permite a nosotros, pues por supuesto, darle mayor fortaleza al sistema de salud y a la población a través de los servicios tan especializados que van a tener. Es importante recalcar que la política Crecer Juntos garantiza, previo a la concepción, durante el periodo de embarazo y del parto, y posterior, hasta los 8 años. ¿Esto qué quiere decir? Es una política que se integra con otras carteras de Estado, específicamente el Ministerio de Educación, en el cual nosotros vamos a garantizar que todos los niños en El Salvador tengan el mismo derecho, desde previo a su nacimiento, el parto y, por supuesto, tanto la salud como la educación, para que al final formemos salvadoreños de bien. Y uno dirá, ¿cómo es previo al nacimiento? Explíqueme. Fácil. Anteriormente existían tantas deficiencias nutricionales, vitamínicas, que podían generar incluso malformaciones, y que todas estas deficiencias que los mismos diferentes salvadoreñas en el desarrollo de su embarazo tenían, predisponían a que un paciente naciera con alguna normalidad neurológica, con alguna normalidad de desarrollo. Y esto, pues evidentemente, hace que el nuevo salvadoreño que recién nace tenga alguna deficiencia que hubiera podido ser prevenible. Si hubiera tenido a tiempo sus vitaminas, si hubiera tenido a tiempo una orientación, si hubiera tenido a tiempo información, si la madre hubiera tenido todo lo necesario para poder evitar este problema para el nuevo salvadoreño. Desde ahí estamos viendo algo injusto, estamos viendo que no es equitativo, estamos viendo que el país no hizo lo necesario para que este salvadoreño hubiera podido tener las mismas condiciones o las mismas expectativas para poder desarrollarse. Entonces, esto abarca hasta los 8 años y hace una interconexión, pues por supuesto, con el Ministerio de Educación. No podemos tener una población salvadoreña que vaya desarrollándose o que al final nos traduzca un mejor El Salvador si no integramos el acceso equitativo a la salud y la educación. Implícita dentro de esta está la ley de Nacer con Cariño, en la cual se basa en puntos fundamentales que han sido demostrados, y es la información siempre oportuna para la madre, el apego precoz, esa unión, ese lazo. La información de cómo va su embarazo. Todo, la información desde previo al embarazo, durante el embarazo, o sea, y posterior al embarazo. El derecho que va a tener la madre de estar informada. Es correcto. Que hoy no lo tiene. Que hoy no lo tiene, y prácticamente es Por casi ley imposible. Va a estar informada. Es correcto. Y se le va a dar a disposición todo lo necesario, la información necesaria para que ella pueda tener la decisión
o para que ella pueda tener esa información en tiempo oportuno. El hecho de poderle garantizar ese apego precoz, esa unión temprana, esos lazos tan fuertes que genera la madre con el hijo, la lactancia materna, el tener esa unión también e incorporar al binomio materno-infantil, al padre, que forma parte fundamental, son parte de esas estrategias que incluye la ley de nacer con cariño. Sabemos que todos en nuestro imaginario o en nuestra interpretación de esta ley nos enfocamos al hecho de que ahora el padre va a poder estar en todo el proceso del parto. Es correcto, va a poder incorporarse en los diferentes estadios del proceso del parto, pero va más allá del hecho de solo llegar al momento del parto, sino que va más allá en el cual se cumplen aspectos científicos que la evidencia ha venido demostrando y que al final generan esa unión materno-infantil y también esa unión con el padre de mayor fuerza, y por supuesto de esta manera se va desarrollando o se van teniendo salvadoreños de mucho más bien en el país. Yo creo que el avance que se va a tener en la infancia, el avance que se va a tener en todo el acercamiento de la salud, de la información y de la educación van a ser fundamentales y van a ser trazadores a largo plazo. Y eso es algo que tenemos que comprender. Más allá del hecho de que el padre pueda llegar al momento del parto, más allá de que podamos tener un control de información, el objetivo o el resultado que va a tener esta decisión lo vamos a poder dimensionar más adelante y lo vamos a dimensionar como una parte fundamental del desarrollo del país. Esto tiene que ver, ministro, con lo que alguna vez pude haber escuchado, visto que la información científica ha demostrado que uno puede ser un mejor ser humano si tiene ese cuidado a partir de los 0 a los 6 años, ¿no? Totalmente, porque ahí se da todo el desarrollo. Ahí va todo el desarrollo. Los niños aprenden a identificar lo bueno de lo malo. Los niños aprenden a tener ciertas características en las cuales, pues por supuesto, si tienen un buen proceso inicial, pues van a tener decisiones a largo plazo de bien y por supuesto van a tener mayor igualdad o equidad para poder triunfar en la vida. No podemos tener ese salir adelante si no le damos igualdad a todos o las mismas posibilidades a toda la población salvadoreña. Y esto estaría más enfocado en la zona rural, ministro, porque no sé por qué cuando uno visitaba o visita la zona rural y ve a las familias con todas las dificultades de desarrollo que ha tenido por herencia, ¿verdad? No es que este gobierno tenga que resolverlas, pero ha hecho un gran esfuerzo. Ve a muchos niños con ciertas deficiencias físicas y cognitivas, que tiene que ver mucho con esto. Eso total. Es lo que estamos hablando, que se va a superar con esto. Correcto, se identifica más en las zonas rurales, hay mayor deficiencias vitamínicas y de desarrollo, educación, pero esta estrategia está implícita en todo el país. Aquí lo que implica el poder decidir esto es que tal cual va a tener una posibilidad alguien que haya nacido en la zona urbana como en la zona rural, y eso va a ser trazador en el tiempo y es clave y es parte de los cambios estructurales de las políticas y del sistema de salud. Esta política, esta ley, Nacer con Cariño y la política Crecer Juntos, ministro, para hacer un parangón sin desestimar a nuestros hermanos centroamericanos, ¿esto se está ejecutando ya en algún país de Centroamérica? Costa Rica. Pocos países a nivel mundial lo han implementado. Hay países como Chile, otros países a nivel internacional. Que lo va desarrollando. Lo va desarrollando, pero son pocos los países. En Centroamérica, El Salvador han funcionado. El Salvador es de los países en Centroamérica, de los primeros países en Centroamérica que lo va a implementar, y diría yo el primer país, una política tan completa como esta y que de alguna manera vamos a tener resultados que van a ser trazadores en el tiempo. Pocos países, y esto es importante, pocos países a nivel internacional lo han aplicado y definitivamente los resultados que estos países han obtenido son resultados impresionantes. Ahora, el proceso, la ley Nacer con Cariño ya fue aprobada por la Asamblea, me imagino que ya fue sancionada por el presidente. Su proceso de ejecución, ¿cómo va? Me imagino que ustedes en el sistema de salud están tomando todas las providencias en términos de logística, de presupuesto. ¿Cómo va todo eso? Precisamente ya fue aprobada la ley Nacer con Cariño, eso es parte de la política, también la política ya tiene toda la aprobación correspondiente y definitivamente ahora va la fase en la cual el Ministerio de Salud está preparando, y eso es el trabajo que ocurre
fuera de todo lo que conocemos como la pandemia, ¿verdad? Entonces es un trabajo que continúa realizándose y que está enfocado a ir ampliando o a ir haciendo el crecimiento correspondiente para poder brindar ese acceso equitativo en el marco de la primera infancia, ese acceso equitativo en el marco de la ley Nacer con Cariños y de alguna manera esos cambios estructurales que son de salud, pero que influyen en todos los aspectos de la vida. Y esto es fundamental. A veces decisiones de salud, decisiones de educación, decisiones de seguridad son trascendentales en todo el desarrollo y en toda la vida de cada uno de los salvadoreños. Y esas son a veces las decisiones que tal vez en su momento no son visibles, pero que traen resultados impresionantes a largo plazo y eso se dice es el desarrollo de un país. A ver, el tema de estos temas que hemos hablado que es muy importante. Hay otros temas que también, el resto de enfermedades que suelen ocurrir en este tipo de época, ministro, ¿cómo está? Yo tengo como la información que puede ser errada, que el uso de la mascarilla ha disminuido algún tipo de enfermedad. ¿Es esto así? Es correcto, la mayoría de enfermedades han tenido disminuciones importantes con el antecedente histórico que se venía manejando. Hay que tener mucha prudencia al interpretar los datos. Evidentemente, si nosotros contrarrestamos la información de este año con la del año pasado, puede haber una variación importante y esa variación puede corresponder a algo que este año no hay, que el año pasado se había, y eso es la cuarentena. Debemos recordarnos que el año pasado pues, hubo un periodo de decisiones en las cuales por la contención epidemiológica se tomaron medidas. Entonces, esto disminuyó al máximo las consultas, disminuyó al máximo las posibilidades de ciertas enfermedades. Pero cuando nosotros hacemos el análisis histórico, siempre observamos que hay una disminución marcada. Y esto nos da a nosotros un importante análisis de la información que definitivamente todos los protocolos de bioseguridad ante el COVID tienen otros efectos positivos en las enfermedades de salud pública en el territorio. Se sigue teniendo resultados muy favorables. Uno de ellos y uno de los clásicos es el tema del dengue en el territorio. Ha tenido la arbovirosis una disminución impresionante. Esto se ve a lo largo de las campañas aplicadas, desde el plan invernal hasta la campaña del plan de protección. Con el apoyo del Ministerio de Gobernación, ¿no? Es correcto, es correcto. Esos son el día contra el dengue. Es importante mencionar que este año no solo se ha aplicado la semana del dengue, que fue la que tuvimos recientemente, hace aproximadamente un mes, sino que también se tiene la acción en el plan invernal. Entonces, hemos dado una ampliación de las estrategias de control entre las arbovirosis que tienen resultados mucho más favorables, con lo cual al momento pues no tenemos, gracias a Dios, ninguna letalidad ante la enfermedad, ante la arbovirosis, como es tan importante el dengue. Ahora bien, se sigue haciendo todo lo necesario para el control de todas las enfermedades, de las más importantes de salud pública, darle la tranquilidad a la población, pero debemos enfocarnos en este momento en disminuir al máximo los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Este tema que alguna vez circuló en redes sociales, que la gente del Hospital de Salvador está, digamos, cansada, las horas son bastante agotadoras. Sí, el Ministerio de Salud toma todas las providencias del caso para que la gente se recupere de acuerdo a ley. Me refiero al personal médico y paramédico, ¿no? Totalmente, se toma todas las acciones necesarias para compensar el tiempo. Definitivamente, uno en todo el trabajo puede tener momentos que tiene mayor trabajo que otro momento. Entonces, eso es una muestra de lo que se está observando. No lo hemos ocultado en ningún momento, ha habido un incremento de casos y ese incremento de casos pasó a que el hospital manejara de 300 pacientes a pasar a un hospital que maneja 600 pacientes. Evidentemente es el doble de los pacientes que se habían venido manejando. ¿Eso a qué quiere llevarnos? A comprender que también la carga laboral de los trabajadores de salud va a incrementar. Yo creo que a nivel mundial todos los trabajadores de la salud están cansados. Están cansados porque han puesto todo el pecho, así como mencionarlo de manera clara, para poder defender a toda la población a nivel internacional, y eso es algo que el sistema de salud lo ha hecho porque parte de los puntos fundamentales del ejercicio de la profesión médica, del ejercicio de la profesión sanitaria. Entonces creo que quien diga que a nivel o que trate de utilizar esto como una manera de desinformar, me parece muy penoso y me parece inadecuado, porque probablemente gracias a ese cansancio, a ese esfuerzo
que tratan malintencionadamente de generar desinformación, pudo haberse salvado la vida de alguien, de las personas o familiares cercanos a estas mismas personas que están tratando de generar la desinformación. Yo creo que más allá de criticar, más allá de tratar de generar desinformación, debemos de admirar y debemos observar con mucho respeto el compromiso que el sistema de salud y los profesionales de primera línea han tenido por los salvadoreños, dando el pecho desde el momento en que vino los primeros casos al territorio, desde el momento previo en la preparación, y que ahora ya 1 año y medio después de haber iniciado todo esto, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo con el mayor de las eficiencias y con el mayor de los cariños. Pedirles que no estén cansados, definitivamente eso sería imposible, porque lo que estamos observando a nivel internacional sigue siendo los efectos negativos de la pandemia. ¿Sigue siendo en términos de las entidades que lo declaran, ministro, que seguimos estando en pandemia? No, totalmente. No ha parado la pandemia. Incluso hay países que están hoy registrando peores situaciones ante la pandemia del COVID-19 que antes. Yo creo que debemos entender algo. Las variantes de preocupación son variantes de preocupación porque generan mayores complicaciones en un territorio. Y estas mayores complicaciones en un territorio las generan cuando los países no tienen estrategias sólidas o no tienen vacunación. Entonces, el comprender, yo creo que aquí se ha no se ha visualizado tal cual representa la gravedad de las variantes de preocupación, definitivamente porque también el país tiene vacunación amplia y eso nos permite a nosotros pues no tener o no observar lo que está sucediendo en países, bueno, cercanos. Vámonos a Guatemala. Si ustedes pueden ver las imágenes, es preocupante ver que no tienen ni una cama donde estar el paciente recibiendo su terapia de oxígeno. Yo me recuerdo haberlo mencionado en múltiples ocasiones. Usted tiene del 100% de pacientes, 80% de pacientes van a ser asintomáticos o con síntomas leves que no requieren tratamiento. Pero hay un 20% que requiere tratamiento. De este 20% se divide en 15 y 5. 5% es el más grave y requiere ir a una unidad de cuidados intensivos. Sí. Y este 5% tiene 50% de probabilidad de fallecer. Ahora vamos a la parte importante. El otro 15% requiere tratamiento médico de moderado a grave. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un hospital, usted puede salvar ese 15% si le da la atención. Pero si usted no tiene un hospital, ese 15% se suma al 5% que pasan a unidades de cuidados intensivos. Y una vez usted ingresa a una unidad de cuidados intensivos, tiene 50% de posibilidad de muerte. Entonces, ¿qué pasa? El contar con el Hospital El Salvador, el contar con lo necesario, hace que ese 15% de la población que recae se pueda salvar o pueda salir adelante. Imagínense la situación que estamos observando en otros países en donde no tienen ni siquiera una cama para ponerle oxígeno. Evidentemente, estos pacientes que podrían llegar a salvarse, al no tener las condiciones, pasan a las unidades de cuidados intensivos, entran en insuficiencia respiratoria, necesitan ventilación mecánica invasiva o para poderlo comprender con mayor facilidad, necesitan que le pongan un tubo para poder respirar. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? El paciente termina falleciendo a causa del COVID. Entonces, creo que es importante el entender que las variantes de preocupación es una realidad de mayor dificultad en la pandemia a nivel internacional y que El Salvador no debe tener de menos. El Salvador debe tener presente y debemos cumplir todas las medidas y, por supuesto, lo más importante es darle la oportunidad a su cuerpo de tener las defensas y eso lo logra vacunándose. Ok. A ver, si me ayuda con el apoyo número 13 de producción, quiero compartir este material que me gustaría también el comentario del ministro porque es importante, no es parte de las cosas que se están haciendo, me imagino yo, también fuera de la pandemia. No sé si lo tenemos, producción, usted me dice, adelante. ¿Qué es esto, ministro? Esa es parte de toda la atención que se sigue brindando en los diferentes... Lo que hablamos. Okay. Bueno, me parece bien porque de lo que ya estamos pasando por la lluvia, todas las personas se han puesto un poco malitas, rendidas y está bueno que anden chequeándolas para ver cómo están. Bien que hemos tenido apoyo, ¿verdad? Y que hemos venido a vacunar y a tomar una presión. Me siento muy feliz que nos han tomado en cuenta.
otras vacunas, ministro. Sí, en este video ustedes pueden ver el trabajo del Ministerio de Salud en coordinación con el despacho de la primera dama, haciendo llevar toda la salud en este momento que más lo necesitan las diferentes comunidades que se están viendo afectadas por las diferentes situaciones climáticas en el territorio. Y parte de ello es el seguir avanzando en el desarrollo, en las atenciones sanitarias, y esto es con diferentes estrategias del plan regular de vacunación. No solo estamos llegando a cada rincón del territorio en este momento, en las zonas que más afectación tienen por estas situaciones climáticas y las lluvias, sino que también estamos brindando la atención médica especializada, en los controles rutinarios, el poner a disposición medicamentos, vacunas y todo lo correspondiente para prevenir y para poder de alguna manera apalear esta situación tan negativa. Los profesionales de la salud son bien comprometidos y es importante, y quiero recalcar las felicitaciones para todos ellos que incluso en sus fines de semana, incluso en los momentos en los cuales pues podrían estar en su hogar de manera con mucho cariño, con mucho apego, siguen cumpliendo la misión o siguen cumpliendo esas características de la profesión médica, de la profesión sanitaria, llevando la salud en el momento que más se necesita. Quiero recordarle a la población, estamos en una emergencia y en las emergencias los médicos no dudamos, ni el personal sanitario, enfermeras, promotores, inspectores, licenciados de todas las ramas de laboratorio, de terapia respiratoria, no dudamos en dar esa atención porque sabemos que es una emergencia. Entonces, en este momento que más lo necesita, el sistema de salud está apoyando, el sistema de salud está llevando la salud hasta el último rincón del territorio y lo hacen con mucho gusto. Así que yo de verdad felicito a todos los profesionales de la salud por ese compromiso y a todos los salvadoreños por ahora tener como prioridad siempre la salud y las recomendaciones que se emiten a raíz del Ministerio de Salud. Ministro, me queda un minuto, pero no me quiero quedar con la inquietud. Después de más de 2 años de la gestión del nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, con todo este esfuerzo que usted nos ha contado, en el personal de salud, en todas las áreas, y se lo voy a plantear así, compa, ya ellos tienen en su psiquis que esta es una nueva administración, que lo más importante es la persona. Ha cambiado totalmente. Definitivamente una institución tan grande como el Ministerio de Salud no va a solucionarse en un corto tiempo, requiere años de trabajo, pero la población nota los cambios, la población ha visto la diferencia de ir a los diferentes hospitales. Yo creo que debemos comprender siempre que cuando uno está enfermo, cuando uno tiene una urgencia, no se siente bien y definitivamente es válido el tener esa molestia, es válido el no comprender o de alguna manera el sentirse mal porque está definitivamente atravesando un proceso de salud difícil. Y yo creo que la población del personal de la salud ha cambiado, sigue desarrollando, sigue cambiando y ahora se le está dando lo necesario a la población. Siempre van a haber deficiencias, sí. Los sistemas de salud tienen deficiencias, pero el cambio que ha tenido el sistema de salud desde la administración del presidente Bukele es impresionante. Yo le puedo decir con toda seguridad, porque yo fui de los profesionales o en mi desarrollo de estudiante que vi las deficiencias que por años se acumularon. Sé que todavía hay deficiencias, pero para eso seguimos trabajando para poder dejar el mejor sistema de salud que el país ha tenido. ¿Dónde es que estaba haciendo usted? ¿Hizo alguna especialidad en Sacamil, no? Yo hice mi especialidad, todo el proceso de médico en Sacamil, la especialidad de cirugía en Sacamil y posteriormente terminé mis estudios fuera del país, pero conocí a profundizar. Sacamil, que lo conoció a esta fecha, después de 2 años, usted ya lo ve totalmente. Para los médicos que están ejerciendo, para el personal, es totalmente diferente. Totalmente diferente y yo creo, invito a la población, y bueno, la población que conoce el Hospital Sacamil podrá darse cuenta que no estoy mintiendo y que totalmente hay un cambio impresionante del hospital. Yo también lo veo allá en el Hospital de Zacatecoluca, que es donde mi tierra. Gracias, ministro. Un placer.